Descubierto ahora, la carta de Pilato revela el rostro y color de Jesús, lo que nunca supiste. La noche era oscura, casi tan oscura como los secretos que se escondían en las sombras de Jerusalén. Una antigüedad olvidada acababa de salir a la luz y, con ella, una revelación que haría temblar los cimientos de la historia. Imagínate, una carta, un simple pedazo de papel, pero no cualquiera. Se decía que en sus líneas corría la verdad oculta sobre el rostro de Jesús. ¿Te imaginas cómo sería eso? El tiempo se detuvo mientras las mentes curiosas y escépticas discutían ardientemente en las calles empedradas. Al abrir la carta, un viejo experto en arqueología sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tinta se desvanecía, pero las palabras resplandecían con una claridad perturbadora. Su piel, tan morena como la tierra de Nazaret, sus ojos, oscuros como la noche, jamás lo imaginaste así. La multitud que se había reunido, con la respiración entrecortada, contenía el aliento. Un murmullo recorrió el aire: esto cambiará todo. Los rostros de la gente reflejaban una mezcla de asombro y desaprobación. Era un secreto que muchos preferían mantener enterrado, ese fue solo el comienzo. Con cada palabra revelada, el misterio creció. Había rumores de un rostro que aparecía en copas antiguas, en retratos desvanecidos que habían sobrevivido al paso del tiempo. ¿Podría ser posible que estas imágenes, que veneramos con fe ciega, no fueran más que representaciones de un ideal? La tensión era palpable. ¿Realmente hemos estado adorando una imagen falsa?, resonó la voz de un anciano en la multitud, creando un silencio abrumador. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, dale a like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, reflejando la agitación en los corazones de quienes escuchaban. El misterio se profundiza. Los historiadores comenzaron a preguntar cómo era posible que esta carta hubiera permanecido oculta durante siglos. ¿Cuántos más secretos podrían estar guardando las ruinas? En un rincón de la plaza, un niño pequeño, ajeno a la controversia, se encontraba asomado, mirando una estatuilla de barro representando a un Jesús difuso. ¿Podría estar su figura más cercana a la realidad de lo que se pensaba? El aire se cargó de murmullos. Decenas de preguntas quedaron flotando, listas para ser respondidas, pero ¿qué más revelaría la carta? La noche apenas comenzaba, y con ella, los secretos que aún permanecían en las sombras. La multitud no podía contener la tensión. Sus rostros, iluminados por la pálida luz de las antorchas, reflejaban una mezcla de miedo, curiosidad y, sobre todo, una necesidad desesperada de respuestas. El viejo arqueólogo, aún temblando, cerró los ojos por un instante. Las palabras de la carta resonaban en su mente, sus ojos, oscuros como la noche, pero, ¿quién estaba dispuesto a escuchar la verdad? De repente, un grito cortó el aire. Era una mujer, angustiada, que vino corriendo de la calle adyacente. Detengan todo. Lo que están haciendo es un sacrilegio. La multitud se dividió como el mar, permitiendo que ella llegara al pie del experto en arqueología. No deben abrir esa puerta. No saben lo que pueden despertar. Sus palabras temblaban, pero la determinación en su mirada era palpable. El anciano arqueólogo puso una mano en su hombro. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes algo que nosotros no? La mirada de la mujer se volvió intensa. Hay fuerzas que prefieren que este mundo viva en la ignorancia. La verdad puede traer salvación, pero también destrucción. La multitud absorbió sus palabras, y el murmullo se transformó en un clamor de especulación. Entre las sombras, algunos comenzaron a murmurar de nuevo, hablando de antiguas profecías. Aquellos que buscan la verdad a menudo la encuentran,
pero no sin tener que pagar un precio. Un hombre en la multitud se hizo eco de la advertencia, recordando leyendas olvidadas. Una revelación puede abrir puertas, pero también invitarlas a ser selladas por siempre. La preocupación era evidente en los rostros de muchos. Con cada palabra que se decía, la atmósfera se volvió más espesa. El arqueólogo era el único que parecía decidido a seguir adelante, incluso cuando su corazón latía con fuerza, lleno de dudas. Debemos seguir, debemos buscar más respuestas, dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban, toda la plaza estaba en contra de él, sus miradas llenas de reproche. No. Deja esa carta en paz, gritaron algunos, mientras que otros optaban por retirarse, motivados por un instinto de supervivencia. El grupo se dividió, y la agitación se hizo palpable. La mujer que había interrumpido se desvaneció entre la multitud, como si el destino mismo la estuviera escondiendo. Una luz temblorosa iluminó el rincón donde el niño había estado observando. Estaba de pie, la estatuilla de barro aún en sus manos, mirando a su alrededor con ojos grandes y curiosos. Quería entender. Era un reflejo de todos, de cada uno que ansiaba saber la verdad, pero con el miedo a lo que esa verdad podría desatar, y de pronto, una sombra emergió de las sombras, una figura encapuchada se aproximó con decisión, rompiendo el tenso ambiente. ¿Quién está dispuesto a escucharlo todo? La voz resonó clara y profunda, como un eco de tiempos antiguos. El ambiente se congeló, y todos contuvieron la respiración. El conocimiento era un arma, y en ese mismo momento, algo dentro de la carta pareció cobrar vida. La pregunta estaba en el aire: ¿quién era esta extraña figura, y qué conexión tenía con los oscuros secretos que ahora se alzaban como espectros en medio de la plaza? El destino de Jerusalén pendía de un hilo. ¿Qué revelación estaba a punto de desatarse, y qué precio estarían dispuestos a pagar por la verdad? La noche había tomado un giro inesperado, dejando a todos al borde de un abismo. El silencio se apoderó de la plaza, como si el tiempo mismo se detuviera. Todos los ojos se centraron en la figura encapuchada, que parecía flotar en lugar de caminar. Su voz resonó como un trueno, llena de poder y misterio. La puerta que desean abrir está sellada por el miedo. Pero detrás de ella, la realidad es mucho más aterradora de lo que imaginan. El arqueólogo, aún ansioso, dio un paso al frente. ¿Quién eres tú? ¿Y qué sabes de la carta? Su tono, desafiante pero también temeroso, hizo eco en la multitud. El misterioso intruso desvió su mirada hacia el experto, sus ojos brillaban con una intensidad imposible de ignorar. Soy el guardián de las verdades olvidadas. He venido para advertirles, no para asustarles. El anciano arqueólogo, sin saber si confiar o no, sintió que una punzada de intriga se unía a su temor. En su pecho, el deseo de descubrir la verdad se debatía con los ecos de advertencias. La figura dio un giro, y la luz de las antorchas dibujó un contorno de su rostro. Era viejo, marcado por cicatrices de lo que parecían ser viejas batallas. ¿Están listos para enfrentar lo que se encuentra al otro lado?, preguntó, su voz un suave crujido en la noche. Un murmullo recorrió la multitud, muchos se miraron entre sí, buscando respuestas en el rostro del otro. Entre ellos, el niño con la estatuilla de barro sintió un nudo en el estómago. Su instinto le decía que lo que estaba a punto de revelarse cambiaría todo, no solo para ellos, sino para el mundo entero. Los tiempos antiguos han regresado, añadió el guardián. Las sombras que creían extinguidas resurgen. La carta que buscan desvela un secreto que ha estado oculto durante milenios. No se trata solo de palabras, se trata de la esencia misma de lo que son. Sus palabras cortaban el aire como cuchillos afilados. Nadie podía darse el lujo de ignorar la gravedad de la situación. Algunos comenzaron a retroceder, el miedo pareciendo más real que nunca. ¿Qué clase de verdad puede ser tan poderosa? Tan peligrosa, exigió una mujer con voz temblorosa desde la parte trasera de la multitud. La verdad no es un regalo,
es una espada afilada que puede cortar amistades y devorar almas, respondió el guardián, su mirada fija en el horizonte. La situación se tornaba insostenible. El arqueólogo sentía el sudor correr por su frente, y la carta en su bolsillo parecía arder. ¿Qué debemos hacer?, preguntó. Debemos abrir la puerta, dijo el guardián. Pero no sin que al menos uno de ustedes comprenda el sacrificio que implicará. La verdad no se puede borrar una vez revelada. Mientras las palabras se deslizaban de sus labios, un grito desgarrador resonó en la plaza. Era la mujer que había advertido previamente. No. La oscuridad tiene un precio. No deberías confiar en él. A medida que su voz se alzaba, un crujido sordo surgió de las sombras, como si algo o alguien respondiera a su advertencia. La multitud se separó de nuevo, formando un círculo tenso, su miedo y curiosidad enredándose en un solo abrazo de horror y anticipación. El niño, aún de pie, comenzó a acercarse a la figura encapuchada, el deseo de entender dejándole sin aliento. ¿Qué hay detrás de la puerta?, murmuró, su voz casi un susurro. Detrás de la puerta, querido niño, se encuentra el verdadero rostro de Jesús, y la verdad que han temido por tanto tiempo, dijo el guardián, con un tono que resonaba como un viejo eco. Todos contuvieron la respiración mientras la figura comenzaba a moverse hacia la oscura entrada, dejando una estela de misterio implacable. La plaza ya no era solo un lugar, sino un crisol de secretos, donde la verdad y el horror estaban a punto de entrelazarse. ¿Se atreverían a cruzar esa puerta, y qué consecuencias enfrentarían al conocer lo que había estado oculto por siglos? La tensión era palpable, y el futuro de todos pendía en una balanza frágil, a punto de inclinarse hacia lo desconocido. El grupo, temblando de incertidumbre, observó cómo el guardián se acercaba a la puerta. Cada paso que daba resonaba como un latido en el aire tenso, y el niño, que antes había sentido una mezcla de miedo y fascinación, ahora era arrastrado por una curiosidad casi primitiva. «Espera», gritó el arqueólogo, rompiendo el silencio. La voz del anciano cortó el momento como un cuchillo. «No podemos simplemente entrar. Debemos entender lo que nos arriesgamos a perder». La multitud giró su atención hacia él, aliviada, pero también más ansiosa. Las palabras del guardián seguían flotando en sus mentes como un veneno dulzón. Lo que están a punto de descubrir puede borrar siglos de creencias. ¿Están preparados para eso?, exclamó el anciano, con la voz temblorosa. ¿Qué pasa si descubrimos algo que no queremos saber? Pero, ¿y si la verdad resulta ser la única forma de liberarnos del miedo?, contestó el niño, ahora con una decisión palpable en su voz. La mirada intensa del guardián se centró en él, notando algo en su espíritu puro. A veces, la inocencia es más sabia que los años, murmuró, llevándose la mano al mentón. Mientras sus palabras resonaban, una ráfaga de viento barría la plaza, y con ella, un profundo susurro se escuchó desde el fondo de la entrada oscura. Era un sonido como el de dos mundos chocando, formas de vida y recuerdos entrelazándose, apenas perceptibles. La mirada de la multitud parpadeó entre la puerta y el cielo nocturno, donde las estrellas parecían atónitas. El guardián giró lentamente su cabeza, dejando caer la capucha. Aquel rostro viejo y gastado revelaba una sabiduría que daba miedo. ¿Listos para escuchar la historia perdida de la humanidad?, preguntó con una voz que vibraba con una mezcla de urgencia y miedo. La carta que buscan no solo les hablará de Jesús, les mostrará lo que él realmente simboliza. La verdad pesa más de lo que piensan. La tensión de la plaza se intensificó cuando la mujer que había gritado antes se adelantó, su mirada fiera y desafiante. ¿Y si lo que encontramos desata una tormenta en este mundo? Los secretos que guardamos son piezas en un rompecabezas que podrían arruinarlo todo. El guardián avanzó un paso más, desafiando el miedo que envolvía a todos. A veces, el pasado tiene la llave que cierra el presente. Su ignorancia puede convertirse en su perdición. La historia no se detiene, avanza, con o sin vosotros. Las palabras del anciano perduraron en el aire como un eco ominoso. El niño miró a su alrededor, notando las reacciones,
algunos estaban al borde de dar un paso atrás, mientras que otros parecían irresistiblemente atraídos hacia la puerta, como si un magnetismo invisible les llamara. El temor o la curiosidad los empujaba hacia adelante. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, proveniente de uno de los rincones oscuros de la plaza. Un hombre, que había permanecido en silencio, cayó de rodillas y comenzó a retorcerse. No. No deben hacerlo. No es solo un juego. El precio será la pérdida de todos sus seres queridos. Su voz resonó con el pánico puro, atravesando el corazón de cada oyente como un flecha. El caos se desató. Algunos gritaron, otros intentaron mantenerse en calma, mientras aquellos con corazones temerosos intentaban alejarse de la puerta. Detengámonos, ordenó el arqueólogo, pero sus palabras eran ahogadas por el barullo, y las sombras en la entrada parecían cobrar vida, formando figuras danzantes que amenazaban con engullir a los presentes. En un instante de decisión dramática, el niño alzó la estatuilla de barro hacia adelante, iluminándola por las llamas titilantes. Solo la verdad nos hará libres. Debemos saberlo todo. Los murmullos se apaciguaron, y todos los ojos se volvieron hacia el pequeño. Él, con una valentía que sorprendía a propios y extraños, dio un paso hacia la oscuridad. La energía alrededor de ellos se transformó, y el tiempo pareció detenerse en un instante suspendido por la intensidad del deseo y el miedo. La puerta, oscura y tentadora, aguardaba para revelar sus secretos. ¿Quiénes serían los valientes que cruzarían el umbral? ¿Y qué horror o revelación los esperaba en la oscuridad de lo desconocido? Mientras esta pregunta corría como un rayo entre la multitud, el aire se tornó denso, y una sombra oscura emergió, lista para retar los corazones de los presentes. ¿Sería la curiosidad suficiente para salvarlos o los llevaría a la perdición? Todo estaba a punto de cambiar, las sombras se concentraban, y una voz antigua comenzó a susurrar las leyendas olvidadas. El viento aullaba, como si la propia plaza suplicara por una respuesta, mientras el niño se aventuraba hacia la penumbra. La multitud se contuvo, unida por un hilo de aire que parecía congelarse en sus pulmones. El guardián, con expresión grave, observaba cada movimiento, como un faro de sabiduría en medio de la tormenta humana que se desataba. Este lugar no es solo una puerta, advirtió, sus palabras resonando como campanas lejanas. Es un umbral hacia lo que fue y lo que podría ser. La verdad tiene un precio, y a menudo, el conocimiento viene con cadenas. El niño, sintiendo la mirada de todos sobre él, absorbió el peso de esas palabras. La estatuilla brillaba en su mano, su luz danzando como un fuego en medio de la oscuridad. La verdad no debería tener miedo, gritó, su voz rompiendo la tensión como un trueno en un cielo despejado. Los primeros pasos del niño fueron temblorosos, pero, a medida que se acercaba a la puerta, su determinación se convirtió en un torrente de valentía. El guardián dio un paso atrás, dejando que la curiosidad del pequeño lo guiara a este nuevo mundo. Sin advertencia, la puerta se abrió con un crujido escalofriante, dejando escapar un resplandor cálido y dorado que llenó los corazones de los presentes con esperanza, pero también con inquietud. Una sensación de poder antiguo emanaba del interior, llamando a cada uno de ellos a cruzar. Pero entre el eco del silencio, el grito del hombre caído se hizo presente de nuevo en sus mentes: no pueden hacerlo. Poco a poco, la multitud comenzó a retroceder. Los rostros mostraban una mezcla de miedo y anhelo, y algunos murmuraban en susurros confusos, cuestionando el costo de lo que estaban a punto de descubrir. Fue entonces cuando dos mujeres entre la multitud, más valientes que el resto, comenzaron a avanzar tras el niño. La fuerza de su determinación brillaba en sus ojos. «Ya basta de dudas», exclamó una de ellas, con una voz potente que resonaba entre los murmullos. «Si hay algo que aprender, debemos enfrentarlo juntas. La verdad nos hará fuertes». Su mirada firme hizo eco en los corazones de quienes las escucharon, como antorchas encendidas en la oscuridad. El guardián asintió levemente, como si sus palabras compitieran con el eco de unas antiguas profecías. La unión puede ser su salvación.
Pero recuerden, la historia no juzgará la valentía ni la ignorancia, solo la consecuencia de sus elecciones. En ese instante, lo imprevisto sucedió. Una sombra grotesca se deslizó fuera de la puerta, figuras indistintas de un mundo antiguo, un tejido de historias no contadas, que comenzaban a cobrar vida en la oscura entrada. Susurros indescriptibles flotaban en el aire, narrando derrotas y victorias mientras la multitud, temerosa pero intrigada, se mantenía en el límite de sus anhelos. ¿Serán capaces de enfrentar a las sombras de la historia? ¿Y pagar el precio por lo que descubran?, preguntó el guardián, su voz ahora casi un murmullo, al igual que las figuras que danzaban ante ellos, con un temblor en su pecho y desbordando valentía. El niño tomó la decisión de avanzar, seguido por las dos mujeres y un par de hombres que, con la adrenalina a flor de piel, decidieron acompañarlos. La multitud, ahora dividida entre el pánico y la esperanza, estaba a punto de ser testigo de un acontecimiento que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo, y la plaza, que antes vibraba con energía, ahora se sumió en un silencio sepulcral. Solo el murmullo de las sombras resonaba en el aire, un canto provocador que anunciaba el inicio de un viaje hacia lo desconocido. ¿Y si lo que encontraran allí dentro no solo revelara un pasado oculto, sino también el secreto del futuro de todos ellos? Mientras esa pregunta se instalaba en sus corazones, la luz de la estatuilla comenzó a desvanecerse, sumergiéndolos en la penumbra. ¿Sería ya demasiado tarde para regresar? La luz de la estatuilla titilaba antes de desvanecerse, dejando en el aire un eco de tensión. La oscuridad los envolvió. El niño, las mujeres y los hombres se encontraron en un pasillo de piedra, donde las paredes parecían respirar historias. Un frío intenso hizo que cada uno de ellos se estremeciera, como si miles de ojos invisibles los miraran. ¿Dónde estamos?, susurró uno de los hombres, su voz temblorosa resonando como un llamado al vacío. El grupo se miró, el miedo reflejado en sus rostros se fusionaba con la incertidumbre del lugar. Las figuras sombrías danzaban en la penumbra, sus formas cambiantes echaban un sudario de inquietud sobre ellos. Escuchen, dijo una mujer con determinación. No estamos solos. A medida que su voz se elevaba, el murmullo se tornó más claro. Era un murmullo de antiguos relatos, voces que competían por ser escuchadas, cada una cargada de secretos y advertencias. Algo en sus timbres desnudaba viejas penas y esperanzas. Hay que avanzar, ordenó el niño, contagiado por el impulso que lo había guiado hasta allí. Con un paso firme, comenzó a caminar hacia la penumbra, seguido de cerca por los demás. La atmósfera, densa como un manto, parecía resistirse a su presencia. De repente, un destello iluminó el pasillo. Las sombras se detuvieron, como si esa luz las hubiera congelado. Era una puerta al fondo, destacándose del resto. No era como la primera, era un umbral majestuoso, adornado con grabados que narraban historias de antiguas confrontaciones, batallas y sacrificios. ¿Qué son esas imágenes?, preguntó uno de los hombres, con un nudo en la garganta. Cuentan sobre un gran líder, respondió la mujer de mirada firme. Alguien que desafió a las sombras. Sus ojos brillaban con emoción, como si conociera un secreto que los demás ignoraban. Cuando llegaron frente a la puerta, la silueta de un rostro emergió de los grabados. Era el mismo que el del niño, pero su mirada era distante, llena de tristeza, como si conociera el dolor que cada uno de ellos llevaba en su corazón. Su presencia es intensa, dijo el niño en voz baja. ¿Puede ser posible? Justo al pronunciar esas palabras, la puerta se abrió con un crujir aterrador. Una sala amplia, llena de luz, se reveló ante ellos. En el centro, un gran libro se posaba sobre un pedestal, iluminado por una luz celestial. Sus páginas estaban desgastadas, como si hubieran sido pasadas por manos apuradas a lo largo de los siglos. Debemos leerlo, exclamó uno de los hombres. No es solo un libro, dijo el guardián, quien de alguna manera había aparecido a su lado sin que lo notaran. Es un tesoro de verdades, pero cuidado, las verdades tienen formas de revelarse que pueden doler.
Cada palabra está teñida con el peso de las decisiones que se han tomado en el pasado. El niño extendió la mano, sintiendo la conexión entre el libro y él. Una sensación de propósito lo invadió. Después de un segundo eterno, alzó la vista hacia los demás. Vamos a descubrir lo que necesita ser dicho. Mientras cada uno de ellos se acercaba al libro, un estremecimiento recorrió la sala. ¿Están listos para aceptar lo que está escrito?, preguntó el guardián, su voz ahora grave y profunda, resonando en sus corazones. Las manos comenzaron a temblar de anticipación y miedo, cada uno deseando conocer la verdad, pero consciente del precio que podrían tener que pagar. El niño abrió el libro, y una poderosa brisa envolvió la sala. Las letras comenzaron a brillar, proyectando imágenes en las paredes de lo que había sido y lo que podría ser. Cada palabra que leía era un eco de su propia vida, un reflejo de todo lo que habían enfrentado. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó, una advertencia atronadora. Las sombras de la habitación comenzaron a intensificarse, girando y volviendo a cobrar formas delineadas. Un grito de agonía quebró la calma como un rayo atraviesa la tormenta. No miren lo que no están preparados para ver, resonó la voz de alguien que pareciera provenir de la misma historia que contaba el libro. Tal vez la verdad no solo revelaría su pasado, sino que también alteraría su futuro. Con el libro abierto en sus manos, la pregunta que flotaba en el aire se hizo más fuerte: ¿serán capaces de soportar la verdad, o quedarán atrapados para siempre en las sombras que han despertado? Los murmullos se intensificaron, el eco del grito aún retumbando en sus corazones. La brisa que había empezado a soplar se convirtió en un viento helado que giraba, como si intentara llevarse consigo todos los secretos de aquel lugar. El niño, con su corazón palpitando ferozmente, sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. No podía rendirse ahora, no cuando estaban tan cerca de descubrir lo desconocido. ¿Qué sucede?, preguntó una de las mujeres, su voz temblando entre la confusión y el terror. Sus ojos estaban fijos en el libro cuyos caracteres comenzaron a girar y cambiar. Como si tuviesen vida propia, las páginas se deslizaban, revelando relatos que no solo pertenecían a la historia de aquellos seres severos, sino también a cada uno de ellos. No pueden dejarse llevar por el miedo, exclamó el niño, logrando que el resto lo mirara. Debemos enfrentar esto juntos. Pero, mientras hablaba, sentía que su voz se perdía en la vorágine que brotaba del libro. A cada flash de las imágenes, las sombras en las esquinas de la sala se fueron formando en figuras más definidas, rostros que parecían observándolos, juzgándolos. Los muros empezaron a vibrar y un grito resonó una vez más, pero esta vez más cercano. «Hay que cerrar ese libro», dijo uno de los hombres, lanzándose hacia él. Pero el guardián levantó la mano, su expresión de advertencia clara. Si cierran el libro, cerrarán también la puerta a sus verdades, y si hay cosas que no deben saber, gritó el hombre en respuesta, la desesperación envolviendo sus palabras. Mientras tanto, el niño, ahora más decidido, tomó una profunda respiración. Es lo único que tenemos. Es nuestra historia. Con voz firme, forzó su mirada a enfocar en el texto brumoso que se movía y flaqueaba. Sigamos adelante, no importa el precio. Justo en ese instante, las palabras comenzaron a fusionarse, creando imágenes más vivas. En un giro vertiginoso, visualizó a un hombre de piel clara y ojos oscuros que soportaba la mirada de los presentes. Las imágenes pasaron de la figura de la sabiduría a la del dolor, una agónica culpa y sacrificio en sus ojos. «Ese es él», murmuró la mujer que se había mostrado más cercana a la historia. Es como en las leyendas. Su rostro palideció al recordar los relatos que había escuchado de pequeña. «Pero no solo es una figura», intervino el guardián, su tono grave llenando el aire. «Es un reflejo de su historia también. Es su culpa. Sus elecciones les han traído hasta aquí. Ahora, deben decidir, ¿qué desean aprender sobre sí mismos?». A medida que las sombras se acercaban, tomaban formas más amenazadoras. Unas manos alargadas y dientes afilados parecían querer devorar la luz. «El pasado no perdona», resonó una voz en las paredes.
El pasado duele en ese momento, el niño dudeó. La imagen del hombre, que representaba tanto conocimiento, alto y poderoso, perfeccionaba su culpa. Mientras todos luchaban por contener el miedo, él sintió que la verdad lo empujaba hacia ese vacío. Era un abismo profundo donde las sombras bailaban y las luces temblaban. Esto no es solo nuestro pasado, es nuestra carga, se atrevió a decir, casi susurrando. ¿Estamos dispuestos a aceptarlo? El silencio se volvió ensordecedor. Las sombras se convirtieron en murallas, cerrando cada posibilidad de escape. Sus rostros mostraban terror, pero también curiosidad. La lucha interna estaba a punto de estallar, sin embargo, en un último intento por arrebatar la iniciativa, el niño levantó la vista y se adentró en la luz brillante que emanaba del libro. Las palabras comenzaron a revelarse, y en su mente las verdades se saturaron de confusión, traiciones, pérdidas, frutos amargos y redención. De repente, el destello se detuvo y un nuevo poder parecía darse a conocer. El tiempo se acaba, murmuró el guardián, mientras las sombras se cernían sobre ellos. Debemos elegir. Estaban al borde de lo desconocido, con el destino de sus almas colgando de un hilo. La imagen del hombre seguía ahí, mirando con una carga que solo ellos podían desentrañar. ¿Serán capaces de soportar lo que viene? ¿O se dejarán llevar por el miedo para caer de nuevo en la oscuridad? Un aplauso resonó desde la oscuridad. La sala tembló. La verdad y el miedo estaban por desatarse como no lo habían imaginado. ¿Qué secretos revelará el libro antes de que se cierre, y qué sombras se alzarán en su lugar? El silencio se quebró repentinamente, como si el aplauso salido de la oscuridad hubiese sido un encantamiento. Una luz tenue iluminó los rostros llenos de terror y confusión de los presentes. Cada uno de ellos sintió un temblor recorrer su cuerpo, como si una fuerza invisible destapara sus miedos más profundos. Las sombras avanzaban, pero algo dentro del niño se encendió. «Miren», gritó, apuntando hacia el libro. Las palabras comenzaron a tomar forma, arrastrando a la audiencia hacia relatos que pulsaban como un corazón latiendo. A medida que las páginas se pasaban, la figura del hombre previamente mostrada se transformó, y ya no solo era un estricto espejo de sus culpabilidades. Era ahora un símbolo de lo que estaban a punto de enfrentar. Pilato, pronunció el guardián, con un eco en su voz que reverberó como un trueno. La historia que se desvela habla de elección y condena. Cada uno de ustedes ha aterrorizado su vida con decisiones. ¿Serán capaces de literalmente cargar con su pasado? Los murmullos se intensificaron, una mezcla de reconocimiento y terror. Una mujer, su cara pálida como la cera, se aferró a su pecho. «No quiero mirar», dijo, su voz entrecortada. «Hay cosas que no quiero recordar». «Pero son esas cosas las que nos definen», insistió el niño, con un ardor en su voz que despertó instintos latentes. «Debemos hacerlo. Es la única manera de avanzar». Escuchen. El viento aullaba afuera, pero el peligro pareció concentrarse dentro de aquella sala. Las sombras danzaban, intensificándose con cada nueva revelación del libro. Aparecieron imágenes de actos despiadados, decisiones egoístas que parecían colisionar con sus propias experiencias. Un silencio pesado se instaló mientras cada uno lucha con sus memorias. El libro no solo muestra historias de antaño, también revela una verdad que se repite, exclamó el hombre mayor, su voz ahora resonando con la sabiduría de los ancianos. Nos han advertido a lo largo del tiempo, pero fallamos en escuchar. Los ojos del niño chispeaban con una mezcla de desafío y valentía. Sí. Todos necesitamos enfrentar nuestros propios relatos. El dolor y el miedo son solo el precio que pagamos por el conocimiento. Mientras las sombras se acercaban, las figuras temibles empezaron a tomar forma de quienes fueron partes de sus historias, amigos traicionados, familiares dolidos, amores perdidos. Los rostros resplandecían y se distorsionaban en una tempestad de emociones y recuerdos. ¿Qué eres tú?, preguntó una voz desde el fondo, quebrada pero firme.
Aquel hombre que una vez había luchado entre sus propias sombras ahora exigía conocer la fuente de su tormento. Soy el espejo de lo que cada uno teme, contestó el guardián, con una mirada que penetraba en el alma. Soy el juicio que se despliega ante ustedes. Pero también soy la posibilidad de redención y la promesa de nuevos comienzos. El niño respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Debemos decidir, pero no tenemos tiempo. Las sombras ya nos han alcanzado. ¿Estamos listos para enfrentarnos a nosotros mismos? Las luces comenzaron a titilar como si el tiempo se detuviese. El libro comenzó a cerrarse lentamente, y un nuevo grito resonó, esta vez lleno de deseo de libertad. Pero todos sabían que habría un costo. ¿Aceptan mirar dentro de ustedes mismos, o huirán de la verdad una vez más? Frente a ellos, el rostro del hombre de la historia, el que había dejado huella en generaciones, surgió de entre la luz. Y con él, una revelación aún más sombría. Por un instante, el tiempo se detuvo. La decisión estaba en sus manos, y el eco de sus elecciones pasadas resonó como un tambor, instándolos a elegir entre la luz y la oscuridad. El viento sopló con fuerza, y la sala vibró con la inminencia de la respuesta. Un nuevo eco, una nueva pregunta, se cernía sobre ellos. ¿Qué sucederá después de que se decidan a abrir esa puerta a sus verdades? ¿Podrán sobrevivir a las respuestas que están a punto de recibir? Un profundo silencio llenó la sala, susurrando entre las sombras como un secreto prohibido. Todos, al borde del abismo, sentían el sudor helado en sus frentes, el aire cargado de tensión. Las luces temblorosas proyectaban figuras de antiguos miedos, mientras los ojos del guardián se posaban intensamente sobre cada uno de ellos, como si desgastaran el tiempo con su solo mirar. Pulsa la verdad, resonó su voz en el eco de la habitación. Porque aquí, en este momento, la historia no solo es suya. También es de los que han sido olvidados. Los murmullos se convirtieron en un zumbido incesante. La mujer de rostro pálido, temblando, dio un paso adelante, como si el causa de su terror profundo la impulsara hacia la revelación. El niño dio un paso hacia ella, su mirada ardiente. ¿Estás dispuesta a mirar? La salvación no llega sin confrontar tu pasado. En ese instante, ella pareció recordar a alguien, un amor escurridizo, un perdón que nunca llegó. Su pecho se apretó mientras las sombras pulsaban a su alrededor. Y si no me gusta lo que veo, su voz quebrada llenó la sala, resonando con las luchas de todos. ¿Y si eso me destruye? Ese es el riesgo, respondió el guardián. Pero el verdadero miedo está en vivir su vida sin saber. El eco de sus palabras parecía enrollarse en sus corazones, como una serpiente amenazante dispuesta a devorarlos. Las luces parpadearon aún más, y las imágenes en el libro comenzaron a brillar, cambiando cada vez más rápido. Formas que pertenecían a sus pesadillas se entrelazaban, envolviéndolos. En un instante, un hombre con una expresión triste, los ojos llenos de remordimiento, apareció entre las sombras. Era el mismo rostro de aquel que había sido olvidado por todos. Él es el sacrificio, declaró el guardián, señalando al hombre que emergía. Soy yo, soy tú, somos todos. Pilato, el que tuvo la elección, el que cargó con la culpa, y, sin embargo, la historia le entregó la oportunidad de redención. El hombre que había preguntado se sintió abrumado por el peso de la revelación. Pero yo solo quise sobrevivir. ¿Es eso un pecado? Su voz sonó como un lamento. No hay pecados, solo elecciones, replicó el guardián. Cada decisión trae consigo una historia que pesa. La pregunta es, ¿serás tú quien elija cómo cargar con el peso? El pasado no se puede cambiar, pero el futuro se puede redireccionar. Con cada palabra, el eco de las elecciones resonó, cada figura se hizo más nítida, más real. La mujer del rostro pálido se arrodilló, con las manos cubriéndose la cara. ¿Cómo puedo enfrentar todo esto?, preguntó, su voz cortada por las lágrimas que brotaban de sus ojos. Los otros comenzaron a abrirse, compartiendo secretos que llevaban encerrados desde hacía tiempo. Uno confesó haber abandonado a su familia para seguir sus sueños egoístas.
Otro reveló haber traicionado a un amigo cercano. Cada confesión desgarradora resonaba en la sala, atrayendo más sombras hacia ellos, como garras de desesperación que anhelaban más víctimas. Cada confesión es luz, dijo el guardián, cada lágrima es un paso hacia el perdón. Sin embargo, justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, las luces parpadearon violentamente y la atmósfera cambió bruscamente, la oscuridad atacó ferozmente, el libro, que se había cerrado parcialmente, se abrió con fuerza, desatando una lluvia de palabras. Las sombras empezaron a reír, burlándose de sus miedos, sus errores, preguntándose si realmente tendrían el coraje para continuar. Tu precio por la libertad estás dispuesto a pagarlo, sonó una voz desde el fondo, las figuras comenzaron a acercarse aún más, como carceleros de aquel pasado que no querían soltar. Las sombras se arremolinaban, listas para llevarse a los que se negaban a mirar. La sala vibró con una tensión palpable, los corazones latían al unísono, y la decisión estaba a punto de ser tomada. ¿Aceptaremos enfrentar lo que somos y lo que hemos hecho? ¿O permitiremos que nuestras sombras nos roben la luz? Gritó el niño, su voz resonando como un tambor en sus mentes, y así. La pregunta quedaba colgando, como un hechizo en el aire, ¿realmente podían enfrentarse a lo que alguna vez habían sido? ¿Tendrían la valentía para mirar adentro y finalmente romper el ciclo que los mantenía cautivos? La sala tembló con el peso de la incertidumbre y el miedo. Las sombras se alimentaban del silencio profundo, y la elección, cargada de consecuencias, iba a ser revelada. ¿Cuál será su verdad? Resonó la voz del guardián, mientras el viento aullaba fuera, empujando contra las ventanas de cristal. La respuesta se acercaba, tan inevitable como el amanecer, pero estaba envuelta en el misterio de las decisiones humanas que aún debían descubrir. La luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de la oscura entrada, insuflando un aire nuevo que impregnaba el ambiente con la fragancia de lo desconocido. La sala, antes tensa y sombría, ahora parecía un crisol en el que se forjaban decisiones vitales. La multitud, al borde de la desesperación, sintió un cambio palpable, el momento de la verdad estaba a punto de llegar, el niño, con su estatuilla de barro aún firme en su mano, respiró hondo y se dirigió hacia el centro. Vamos a enfrentar esta verdad juntos, dijo, su voz resonando con fuerza. Miró a los rostros de sus compañeros, cada uno cargando su historia, sus secretos. No estamos aquí solo por nosotros, sino por aquellos que han sufrido en silencio. Las sombras, que momentos antes parecían abrumadoras, ahora retrocedieron un paso, como si la luz de la determinación había expuesto sus flaquezas. Una mujer, la que había gritado su temor en la plaza, avanzó junto al niño. Sus ojos, antes llenos de duda, brillaban con una nueva resolución. No podemos dejar que el miedo nos controle. La verdad puede doler, pero también puede liberarnos. El guardián observaba, su expresión contemplativa, mientras la multitud comenzaba a unirse, formando un círculo de apoyo. Cada persona, sin darse cuenta, cargaba el peso de las decisiones de sus antepasados, cada uno a su manera, se estaba preparando para brindar luz a su verdad. ¿Qué elegiremos?, preguntó el niño, sintiendo el poder de la conexión que se forjaba a su alrededor. ¿Estamos listos para aprender de nuestros errores y cambiar el rumbo? Cada voz comenzó a alzarse en un murmullo de aceptación. Sí, gritaron juntos, la energía vibrando como un himno. Las sombras a su alrededor comenzaron a disolverse, dejando atrás un eco de su poder. La luz del libro brillaba intensamente, llamándolos hacia él. A medida que se acercaban, las palabras comenzaban a cobrar vida, brotando cada vez con más intensidad. Relatos de salvación, de sacrificios y redención se entrelazaban con sus propios recuerdos. El niño, con su corazón desbordante de valor, abrió el libro una vez más. De repente, la historia de Pilato se reveló, y cada uno de los presentes sintió un tirón en su alma, resonando con la culpa de decisiones tomadas, pero también con la promesa de un nuevo comienzo. No soy solo un eco de tu pasado, decía el manuscrito, soy el camino hacia una nueva historia. Las luces brillaron, las figuras del hombre resonaban con cada corazón presente,
sus ojos oscuros iluminaban la sala, pasando de la tristeza a un perdón anhelado. La verdad no duele es una oportunidad para sanar. Los rostros se iluminaban, lágrimas de dolor convertidas en lágrimas de esperanza. Cada persona comenzó a compartir su carga, su elección. Un hombre, con voz quebrantada, reveló un secreto oculto durante años: su traición a su hermano lo había mantenido cautivo. Otro, que había olvidado la alegría de vivir, encontró renovada la convicción de restablecer la relación con su madre. Aquel lugar de oscuridad se convertía en un templo de luz, donde las sombras se perdían entre relatos de fortaleza. La historia de Jesús, con su rostro reflejado en cada uno de aquellos presentes, les mostró que la redención era posible, que la verdad podía ser abrazada con amor y no con miedo. Finalmente, al finalizar la confesión común, el guardián habló. El camino no acabará aquí. Lo que han liberado hoy transformará no solo sus vidas, sino el legado de los que vendrán. La verdad tiene poder, el poder de cambiar su historia. Recuerden, lo que han enfrentado no les define, sino que les da la oportunidad de ser más. Las luces comenzaron a desvanecerse, y con un retumbar sutil, comenzaron a regresar a la plaza. El niño, las mujeres, y los hombres emergieron de la oscuridad, ya no como los seres que habían entrado, sino como figuras nuevas, triunfantes, y llenas de esperanza. La multitud que se había reunido en Jerusalén los recibió con asombro. Una luz cálida y vibrante los envolvía, y al mirar sus rostros, notaban que ya no había miedo, pero sí reconocimiento, amor y unidad. La verdad, después de todo, no era algo que temer, era un regalo por aceptar. Recordando lo que habían aprendido, sabían que de hoy en adelante, la historia que contarían sería diferente. Un viaje de sanación y verdad comenzaba, uno que resonaría a través de generaciones. Mientras el sol iluminaba el nuevo amanecer, el niño, radiante de alegría, se volvió hacia sus compañeros. Hoy hemos escrito una nueva página no solo para nosotros, sino para todos los que vendrán. La historia no solo vivió para ser contada, vivirá para ser cambiada. La plaza vibraba con aplausos y sonrisas, un eco de unidad que perduraría en el tiempo. La revelación, la valentía y el amor los habían transformado. La historia de Pilato, ya no solo su historia, seguía viva en cada uno de ellos. Ahora, como siempre, un nuevo viaje comenzaba. El pasado podía ser pesado, pero juntos, lo cargarían como un símbolo de fortaleza y redención. No esperes a que la historia se repita, suscríbete ahora para ser parte de las próximas revelaciones. Dale like para que esto llegue a más corazones en busca de esperanza. Llena la sección de comentarios con tus reflexiones sobre cómo afrontar la verdad, y no dudes, comparte este mensaje con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este final lleno de luz. Este es el momento de unir nuestras voces.